Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de Kerem y Ande y de algunas revelaciones impactantes que han surgido recientemente. Vamos a desmenuzar todo, a analizar cada detalle y a dar nuestra opinión superíndice 3n sobre lo que realmente estuvo pasando. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y rense para un chismecito jugoso. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU y les gusta el contenido sobre celebridades, dramas televisivos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. De verdad, significa mucho para y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación superíndice 3n y especulación superíndice 3n desde el principio. Su química en pantalla en la exitosa serie Senu con diéresis al cap fue innegable, y no tardaron en convertirse en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. La realidad superíndice 3 a la ficción superíndice 3n y su relación superíndice 3n se trasladó superíndice 3 fuera de las maras, convirtió copyright dose en un romance público que cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Pero como todas las historias de amor, la suya también copyright n tuvo sus altibajos, y finalmente llegó superíndice 3 a su fin. Y AQU es donde las cosas se ponen interesantes, porque a pesar de que su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, el interu copyright ese del público por ellos no ha disminuido ni un poco. Al contrario, cada vez que uno de los dos hace algo, inmediatamente se especula sobre seu superíndice 3 afectaru al otro. Y recientemente han surgido algunos comentarios y acciones por parte de Kerem que han desatado toda una ola de especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos hacia Hande. Una de las cosas que se ha llamado la atención superíndice 3n es la forma en que Kerem ha respondido a preguntas sobre Hande en algunas entrevistas recientes. Anteriormente solía a ser mucho reservado y evitaba hablar del tema, pero últimamente ha sido mucho abierto y expresivo. En una entrevista en particular, cuando le preguntaron sobre su relación superíndice 3n con Hande, con diéresis copyright, él le respondió superíndice 3 con una sonrisa y dijo algo como Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón superíndice 3n. Fue una persona muy importante en mi vida y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Ahora su copyright que esto puede sonar como algo muy normal y educado, pero teniendo en cuenta lo celosos que son los fans de esta pareja, estas palabras fueron interpretadas como mucho que eso. Muchos creen que estas palabras son una clara más menos al de que Kerem aún siente algo por Hande y que no descarta la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n en el futuro. Pero eso no es todo. También copyright n han surgido rumores sobre algunos mensajes y comentarios que Kerem ha dejado en las redes sociales de Hande. Algunos fans han notado que le ha dado me gusta a algunas de sus fotos recientes, e incluso ha dejado algunos comentarios halagadores. Obviamente esto también copyright n ha sido interpretado como una más menos al de que aún estu interesado en ella y que quiere mantener el contacto. Por supuesto, hay que tener en cuenta que todo esto son solo especulaciones y rumores. No podemos saber con certeza copyright es lo que realmente estuvo pasando entre Kerem y Hande. Pero lo que podemos decir es que la situación superíndice 3n es muy interesante y que hay muchos indicios que sugieren que podrá haber algo de lo que vemos a simple vista. Además de estos comentarios y acciones directas, también copyright n hay otros factores que han contribuido a alimentar las especulaciones. Por ejemplo, se sabe que Kerem y Hande tienen muchos amigos en común, y que a menudo se encuentran en los mismos eventos sociales. Esto ha llevado a algunos a pensar que aunque ya no sean pareja, siguen manteniendo una relación superíndice 3n cercana y que podrán volver a estar juntos en el futuro. Otro factor importante es el hecho de que tanto Kerem como Hande son dos de las estrellas grandes de Turquía, y que su relación superíndice 3n fue muy importante para sus carreras. Muchos creen que sus representantes y publicistas estarán muy interesados en que volvieran a estar juntos, ya que esto generará una gran cantidad de publicidad y atención superíndice 3n mediática.
Pero también copyright N hay que tener en cuenta que Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas desde su ruptura con Kerem. Esto ha generado confusión superíndice 3N entre los fans y ha hecho que algunos duden de la veracidad de los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N con Kerem. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues como dije antes, es difícil saber con certeza qué copyright es lo que realmente estuvo pasando entre Kerem y Ande. Pero lo que podemos decir es que la situación superíndice 3N es muy compleja y que hay muchos factores en juego. Es posible que Kerem aún sienta algo por Ande, pero también copyright N es posible que solo es tu copyright siendo amable y cordial. También copyright N es posible que Ande ya haya seguido adelante y que no es tu copyright interesada en volver a estar con Kerem. Lo que es seguro es que el interu copyright ese del público por esta pareja no va a disminuir en el corto plazo. Mientras Kerem y Ande sigan siendo dos de las estrellas grandes de Turquía, su relación superíndice 3N seguirá siendo objeto de especulación superíndice 3N y fascinación superíndice 3N. Y nosotros como fans, seguiremos observando cada uno de sus movimientos y analizando cada uno de sus comentarios en busca de pistas sobre su verdadero estado sentimental. En resumen, hemos explorado las revelaciones impactantes de Kerem sobre Ande, analizando sus comentarios, acciones en redes sociales y el contexto general de su relación superíndice 3N pasada y presente. Hemos visto CU superíndice 3 mola especulación superíndice 3N y la fascinación superíndice 3N pública continúan alimentando el interu copyright S en su historia. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Kerem y Ande. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores, y que no podemos saber con certeza qué copyright es lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Pero de todas formas, es divertido analizar y debatir sobre estos temas, ¿verdad? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mi contenido. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y du copyright genme un comentario abajo con su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande volveru N a estar juntos? ¿O creen que ya es hora de que ambos sigan adelante con sus vidas? Me encantaría saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si son nuevos por AQU y les gusta el contenido sobre celebridades, dramas televisivos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Asterisco 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 asterisco. Pero a ver, profundicemos un poco más en el asunto. Porque detrás de cada me gusta y cada comentario aparentemente inofensivo, hay un mundo de significados ocultos y estrategias mediáticas que merecen nuestra atención. No es tan sencillo como Kerem le dio like a una foto de Ande. No, señores. Hay mucho más detrás de esa simple acción. Pensemos en el contexto. Senu con diéresis al cap no fue solo una serie, fue un fenómeno global. Convirtió a Kerem y Ande en superestrellas internacionales. Su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, generó una base de fans gigantesca, un fandom apasionado y leal que sigue cada uno de sus movimientos. Esta base de fans, conocida por su intensidad y dedicación, ha estado clamando por una reconciliación desde el momento en que se anunció su separación. Y seamos honestos, los equipos de management de ambos actores lo saben perfectamente. Podría ser que estos gestos de Kerem sean, en realidad, una forma de mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans. Podría ser una estrategia calculada para seguir generando interés en sus carreras y proyectos futuros. No lo descartemos. En el mundo del espectáculo, todo es negocio y la nostalgia vende y vende muy bien. Además, analicemos un poco más a fondo las entrevistas de Kerem. Esa frase Ande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, puede interpretarse de 1000 maneras diferentes. Podría ser un simple gesto de cortesía hacia una expareja, una forma de mantener una buena imagen pública. Pero también podría ser una señal genuina de afecto y cariño. ¿Cómo saberlo? Ese es el misterio. Y ese misterio es precisamente lo que mantiene a los fans enganchados. Y no olvidemos el papel de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son la principal herramienta de comunicación para las celebridades.
Cada publicación, cada historia, cada comentario es cuidadosamente estudiado y analizado por miles de personas. Kerem y Ande son conscientes de esto, y es muy probable que sus acciones en redes sociales sean deliberadas y estratégicas. Un simple me gusta puede generar titulares en todo el mundo y mantenerlos en el ojo público. Pero, ¿qué pasa con Ande? ¿Cómo está reaccionando a todo esto? Esa es la pregunta del millón. Si bien Kerem ha sido un poco más abierto y expresivo, Ande ha mantenido un perfil mucho más bajo. Ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, como mencioné antes, y ha evitado hablar directamente sobre su relación con Kerem. ¿Está tratando de enviar un mensaje? ¿Está tratando de proteger su privacidad? ¿O simplemente está siguiendo adelante con su vida? La verdad es que Ande se encuentra en una posición muy delicada. Si responde a los comentarios de Kerem, podría alimentar aún más las especulaciones y generar falsas esperanzas entre los fans. Pero si los ignora por completo podría ser interpretado como una señal de indiferencia o incluso de resentimiento. Sea cual sea su decisión, será analizada y criticada por miles de personas. Ahora hablemos un poco sobre los amigos en común que mencioné antes. Es un hecho que Kerem y Ande comparten un círculo social cercano. Han trabajado juntos durante muchos años y han creado lazos de amistad con muchas personas en la industria del entretenimiento. Esto significa que inevitablemente se cruzarán en eventos sociales y fiestas. Podría ser que estos encuentros casuales sean la chispa que reavive la llama del amor. Es una posibilidad, aunque remota. Pero también hay que considerar el impacto que una posible reconciliación tendría en sus carreras. Como dije antes, sus representantes y publicistas estarían encantados de que volvieran a estar juntos, ya que esto generaría una gran cantidad de publicidad y atención mediática. Pero, ¿sería lo mejor para ellos como individuos? ¿Estarían dispuestos a sacrificar su felicidad personal por el bien de sus carreras? En última instancia, la decisión de volver a estar juntos o no es exclusivamente suya. No podemos saber con certeza lo que realmente está pasando en sus corazones y mentes. Solo podemos especular y analizar los indicios que nos dan. Pero más allá de la especulación y el chismorreo, hay algo más profundo que subyace a toda esta fascinación por Kerem y Ande. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, representa algo más grande que ellos mismos. Representa la idea del amor verdadero, del romance de cuento de hadas, de la esperanza de que las cosas puedan salir bien al final. Y en un mundo tan cínico y desencantado como el nuestro, esa idea sigue siendo muy poderosa. Por eso, aunque no sepamos con certeza si Kerem y Ande volverán a estar juntos, seguiremos observando sus movimientos, analizando sus comentarios y soñando con un final feliz. Porque en el fondo, todos queremos creer en el amor. ¿Y ustedes qué creen? ¿Volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre este tema. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo chismecito jugoso. Besos.